talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, see results, never quit, fuck your bitch. If you wanna hear next other money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Canal 11 hacia el centro del Perú, en la ciudad de Huancayo. Como de costumbre, también por Virtual Televisión, tu enlace con el mundo. En esta ocasión, pues vamos a ubicarnos hacia México lindo y querido, hacia la parte de San Juan, muy cercano a la capital, allá en México, con el doctor Alberto Mansuetti, quien es un analista internacional, para conversar sobre todo lo que viene aconteciendo en Perú, principalmente la preocupación a nivel de América Latina por los últimos incidentes que tienen que ver con la política, pero más allá de la política tienen que ver con unos efectos bastante dantescos que se vienen reflejando a nivel de la información y que hay culpabilidades de una y otra parte, pero a veces estas situaciones pues tienen un enemigo mayor que no sale a la vista y que es mejor ir a especialistas en el análisis para descubrir quiénes pueden estar detrás de toda esta situación siniestra que se presenta a nivel del sur de Sudamérica. En esta ocasión le toca a Perú. Hace algunos años atrás, pues tuvimos a Chile también con situaciones así similares. Y bueno, parece que hay una situación cíclica en torno a estos sucesos. Pero qué mejor que, repito, el doctor Alberto Mansuetti para que nos dé algunos alcances de análisis sobre esta situación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Ajá, coméntenos un poco, ¿a qué cree que se deba que estemos en esta especie de situación cíclica? Le tocó a Chile, le toca a Perú, también estuvo Ecuador por ahí, no sé, siempre como que fuera una epidemia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista médico-político? Bueno, querido amigo, lo que sucede en todos estos países es que el modelo estatista está agotado. ¿Okay? No puede dar cabida a las esperanzas de las personas y es un caldo de cultivo que aprovecha la extrema izquierda.
no me cabe la menor duda que los sectores senderistas y afines están detrás de las manifestaciones violentas en Perú. De la misma manera, la extrema izquierda lo ha estado también en Chile recientemente y en otros países como Ecuador. Yo personalmente he vivido en Argentina, donde nací, en Venezuela, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, ahora en México puedo comparar, y en todos los países sucede lo mismo, lo del modelo agotado que le dije. Ajá. Ahora, pero ese agotamiento del modelo no necesariamente podríamos atribuírselo, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Por el caso de que ese agotamiento tiene ya una implicancia militarista. ¿Usted cree que también hacia estos lugares tiene que ver el militarismo? Sin duda que sí. El caso de Venezuela lo conozco muy bien porque viví la mayor parte de mi vida adulta en ese país. Pero puedo comparar, estos países son muy parecidos, por no decir casi iguales. Tienen todos el mismo problema. El modelo, son tres cosas, mire, uno, el modelo está agotado. Dos, los gobiernos no gobiernan y los legisladores no hacen las leyes. El modelo está agotado porque si usted compara las cifras de la economía informal, sobre todo en Perú, un fenómeno muy viejo, ya en el 86 Hernando de Soto y compañía publicaron su libro El otro sendero. La economía informal crece, da trabajo, porque es altamente intensiva en mano de obra, pero escasa en capital y eso significa baja productividad. ¿Okay? Lo que produce no alcanza para todos los peruanos y por eso entonces hay 1,5 millones, en este momento hay 1,5 millones de peruanos fuera de Perú, casi el 5% de la población, población en algunos casos calificada que está haciendo riqueza en otros países, principalmente Estados Unidos, donde está alojada la mitad más o menos. Entonces el modelo no da para más. Y la gente cree que los gobiernos gobiernan y los legisladores hacen las leyes, y no sucede eso. Los gobiernos no gobiernan. Preguntará el oyente, bueno, entonces, ¿quién gobierna? La verdad es que los países, en términos de gobierno, van en piloto automático. Usted sabe el piloto automático. Cuando el avión alcanza la altura determinada, entonces entra en la velocidad crucero y ahí el capitán no gobierna la nave. Va en piloto automático la mayor parte del vuelo. ¿Okay? Y eso es lo que sucede en nuestros países. El piloto automático son las leyes. Yo escribí un libro que se llama Las leyes malas. En la aviación, el piloto, el capitán, carga los datos del vuelo en la máquina, que es una computadora, el piloto automático, y lo mismo pasa en los países. Los datos del vuelo están cargados en las leyes malas. ¿Okay? Y esos datos están equivocados en cuanto al destino, el rumbo, la ruta, ¿okay? Y eso es lo que sucede en el Perú. Los datos del vuelo, es decir, el programa que el piloto automático ejecuta, son las leyes malas, pero las leyes no las hacen los legisladores, tampoco. Las leyes vienen de afuera. La gente cree que las leyes las hace el Parlamento. No, el Parlamento no hace ni el 6 o 7% de las leyes. Las leyes de educación se hacen en París, porque ahí está la UNESCO y la cultura también. Las leyes de agricultura y ganadería se hacen en Roma, porque ahí está la FAO. Las leyes de la economía, la banca, el dinero, etcétera, se hacen en Washington, porque ahí está el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro. Y ahí podemos seguir. Por ejemplo, las leyes laborales se hacen en Ginebra, porque ahí en Suiza está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La gente está muy equivocada, no sabe la verdad que hay detrás, la verdad de fondo, ¿ok?
cree que los embajadores peruanos están en los organismos internacionales, agencias de las Naciones Unidas, y no son embajadores de Perú en las Naciones Unidas, son embajadores de las Naciones Unidas en Perú. ¿Ok? Entonces, todas las leyes malas provienen de acuerdos, tratados internacionales que se forjan en otros países, y entonces el embajador viene a Lima, cabildea, ese acuerdo se hace ley, y eso es el piloto automático, y ahí estamos. Ajá. Pero le planteaba la parte del militarismo, ¿no? El militarismo como tal, por ejemplo, en Venezuela se logra la unión cívico-militar y eso es lo que mantiene el poder político en Venezuela. Hacia Perú, la principal defensa, por ejemplo, de la democracia en este momento viene a ser precisamente el ejército y las fuerzas policiales, ¿no? Son las que están un poco como que salvando a Perú de entrar en esa vorágine del comunismo, socialismo del siglo XXI, con el planteamiento del levantamiento de gente, ¿no? Supuestamente desplazada, olvidada por el gobierno o por los gobiernos de turno, ¿no? Pero más allá de eso, en el Perú no sucede lo que allá se presentó como algo totalmente como anillo al dedo, ¿no? Donde aparece una figura como Hugo Chávez y hace ese planteamiento de sembrar el petróleo, agarrando una frase de Uslar Pietri, y termina configurando el principal objetivo, la unión cívico-militar, que lo mantiene a Venezuela prácticamente al margen de lo que significa la democracia. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, el militarismo en Perú viene por dos lados. Viene por el lado que usted señala, que la última línea de defensa. Eso es igual que en Chile y tal. ¿Ok? Las Fuerzas Armadas, última línea de defensa, reprimiendo a los manifestantes asusados por el terrorismo. Sí, pero última línea de defensa quiere decir que todas las demás defensas ya fallaron. Es decir, fallaron las instituciones, Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, falló el periodismo también, y fallaron sobre todo los partidos políticos. Y me refiero a los partidos políticos de derecha que fracasaron en el Perú, derecha o centro-derecha, como los socialcristianos, democristianos, etc. Es decir, fracasó esa línea de defensa institucional, fracasaron los partidos políticos en ofrecer soluciones viables, entonces ahora estamos en la última línea de defensa, que son los militares. Yo creo que eso es un signo muy, muy malo, ¿ok? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ustedes, los peruanos, tienen a su Hugo Chávez ahí, se llama Antauro, ¿ok? Ojo, ojo, porque ahí está el Hugo Chávez de Perú, que se llama Antauro. ¿Okay? Entonces, yo represento a un partido político peruano que se llama el Partido de Evolución. Lamentablemente no hemos conseguido apoyo de la gente, porque no hemos conseguido suficiente apoyo como para poder plantear nuestra inscripción y estar en las boletas. Pero nosotros tenemos la solución de fondo, que son reformas de fondo. El partido está con su proyecto, el proyecto 5 reformas, ¿okay? Derogar las leyes malas, tomar distancia de los organismos internacionales y hacer 5 reformas: política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Las políticas son 3. Privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. ¿Okay? Algunos dicen, pero eso es neoliberal. No, no, eso es liberalismo clásico, no es neoliberalismo. El neoliberalismo es el consenso de Washington. Las reformas que hizo Fujimori, ¿ok? Pero Fujimori no fue más allá. Nosotros tuvimos con el doctor Pedro Pablo Kuczynski una conversación cuando él fue elegido. Cuando él fue elegido, era presidente electo. Le enviamos una carta con los documentos que él había escrito en 2002 y en 2003, junto con John Williamson, que es el padre del consenso de Washington. John Williamson
estaba muy consciente siempre de que las reformas del Consenso de Washington eran urgentes y necesarias, pero no suficientes. Y había que hacer reformas de segunda y tercera generación, y eso lo escribió nada menos que en 2002, 2003, junto con Kuczynski. Le llevamos esos textos a Kuczynski, que están en la internet, ¿ok? Se llaman Beyond the Washington Consensus, más allá del Consenso de Washington. Y le preguntamos, doctor Kuczynski, ahora usted es presidente del Perú, electo, ¿ok? Usted en 2002, 2003 escribió que hacían falta reformas más de fondo en la justicia y en la educación, la salud, el servicio público, la parte tributaria, etc. Usted escribió esto, ¿verdad? Sí, yo lo escribí y lo firmó junto con John Williamson, ¿ok? Y un montón de neoliberales también de otros países. Entonces le preguntamos, bueno, ahora que es presidente, el 28 de julio se calza la banda, ¿va a hacer la reforma? Y la respuesta de él, ¿sabes cuál fue? La respuesta de él fue, se hará lo que se pueda. Y no pudo nada. Y lo tumbaron. Y ahí el Perú empezó en una espiral de inestabilidad política, ¿okay?, recurrente, como 5 presidentes en 4 años, cosas por el estilo, que Vizcarra, que Merino, que este, que el otro, ¿ok? Y bueno, seguirá así, ¿eh? Seguirá así mientras no se resuelvan los problemas de fondo. Bueno, pero vamos a insistir un poco más en lo que parece que es la clave. La clave para que esté la revolución bonita en Venezuela tanto tiempo, pues son los militares. ¿Qué pasó en Argentina, ya que usted nació en Argentina? ¿Qué pasa en México, que está López Obrador? Los militares también son el principal apoyo. ¿Qué pasa en Colombia, donde tenemos a Gustavo Petro? También los militares se han doblegado. ¿Qué pasa en Chile? En Chile todavía hay una cierta resistencia, porque al menos se evitó que se dé la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución. Pero, ¿cómo ve el elemento clave? Porque el elemento clave hace de que no haya nada que hacer. En Venezuela no hay nada que hacer mientras estén los militares. Bueno, pero yo no comparto su visión de que los militares son el elemento más importante. Sin embargo, yo le voy a responder a su pregunta, ¿ok? Y primero le respondo con una respuesta de carácter general para todos los países. Los militares no van a tomar el poder como hacían antes. Ya no existen más esos militares anticomunistas de la Guerra Fría, que daban golpes de Estado, tomaban el poder y empezaban con gobiernos de facto. Eso ya no va a ocurrir más. Ahora son comunistas en Venezuela, No. los militares son comunistas. Es más, los comandantes son cubanos, ni siquiera son venezolanos. Algo Los así. notarios en Venezuela no son venezolanos, son cubanos. Sí, tiene razón. Eso es así. Ahora, pasa lo siguiente. Los militares están en una de estas 3 condiciones en los países, ¿no? O en las 3. O sea, hay militares que están comprados, otros están ideologizados y la mayoría está asustado en el sentido de que no quiere hacer gobiernos militares otra vez. Me refiero a esos gobiernos de derecha militar que había antes, décadas de los 70, los 80 y hasta los 90. De hecho, el gobierno de Fujimori fue un gobierno militar, ¿ok? O muy apoyado por los militares. Entonces, los militares están ideologizados, comprados o asustados. No van a dar golpes de Estado. Vamos por países ahora, que usted mencionó Argentina. Bueno, los militares están en los cuarteles. Y están en los cuarteles porque ganaron la guerra contra la subversión en el plano militar, pero la perdieron en el plano ideológico. Entonces fueron juzgados por las juntas militares, los condenaron a prisión, los metieron presos y más que todo los mostraron detrás de las rejas. Aquí están los militares argentinos, aquí están las juntas de comandantes y tal. Los mostraron para asustar a los oficiales que no dieran nunca más
un golpe de Estado. De hecho, nunca más fue una consigna en Argentina. ¿Okay? Y en Chile pasa lo mismo. En Punta Peuco están los militares pinochetistas. ¿Ok? En Colombia con Gustavo Petro. Y nada, ahí están los militares en sus cuarteles, lo mismo que en Ecuador, ¿ok? Y bueno, si les bajan los sueldos, se las aguantan. Eso es y no es como en otras ocasiones. Por ejemplo, a fines de los 70, comienzos de los 80, Bolsonaro en Brasil era militar. Y entonces acogió la bandera de los sueldos bajos, que había que subirle los sueldos. Incluso hizo un plan ahí medio subversivo para exigir a los militares que le suban los sueldos, y lo cual motivó su salida del ejército. Por eso Bolsonaro salió del ejército. Entonces, los militares están anulados como factor de poder, querido. Perdón, ¿cómo es su nombre? Jorge. Jorge, perdón, Jorge. Los militares están anulados como factores de poder. Lo que pasa es que la derecha mala fracasó en toda América Latina. Fue gobierno en la década pasada, ¿ok? 2011, 2021 principalmente, y fracasó porque no hizo las reformas de fondo, porque Kuczynski nos dijo se hará lo que se pueda y no se pudo nada, y entonces, claro, de manera que los militares, los que están ahí, cuando los llaman a reprimir manifestaciones violentas, van, pero nada más. No sé si me explico, si concuerda con mi explicación. Bueno, podría ser hasta cierto punto, pero recuerde usted que la clave sigue siendo esa, porque, por ejemplo, en el Perú, como usted decía hace un momento, ya tenemos la penetración absoluta, no en el fracaso, sino la penetración como tal en el poder hasta judicial y hasta electoral de esta tendencia de los amigos del socialismo del siglo XXI, ¿no? De manera que el único punto que no han logrado su objetivo es precisamente la plana militar, porque no habría nada que hacer si el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pues le hubiese dado el apoyo, por ejemplo, en estos momentos, a los que están pidiendo que liberen al expresidente Castillo, ¿no? Y que clausuren o cierren el Congreso y no sé qué más. O sea, faltó ese pequeño detalle, ¿no? Que estuvieron a punto de, y todavía continúan los intentos, como acontecía en Venezuela. Recuerde que en Venezuela tampoco no fue de que Chávez dio el discurso y que le cayó bien a todo el mundo, ¿no? Él tuvo también su 13 y después después del 11 viene el 13, ¿no? Okay. Sí. Eso fue precisamente porque aún no se lograba precisamente el objetivo principal. ¿Cuál es? El que lo tiene en el poder hasta el momento a Nicolás Maduro, ¿no? El hecho de que tengas absolutamente todo el dominio del poder. Y uno de los más importantes, pues, sin duda, es el poder bélico, el poder de las armas, ¿no? Entonces, eso no podemos tapar el sol con un dedo, por más teóricos que seamos, ¿no? No sé qué opina usted sobre eso. Claro, Jorge, pero hay un elemento en Perú que es importante. ¿Quiénes le dieron a senderistas cargos importantes, incluso hasta en el Poder Judicial, elementos vinculados al sendero y demás? El elemento que le dio el poder fueron los caviares. Déjeme hablar un momentito de los caviares, la caviarada, como le dice Aldo Mariategui, ¿ok? La caviarada. La caviarada manda en el Perú desde Paniagua, ¿ok? La caviarada controla medios de comunicación, controla partidos políticos y sobre todo controla las ONG y las universidades, nada menos, ¿ok? La caviarada les abrió las puertas de las cárceles a los terroristas que Fujimori había puesto presos, y no solo le abrió las puertas de las cárceles, sino le abrió las puertas de los periódicos, partidos políticos, universidades, etc. Entonces ese elemento es importante, hay que ponerlo de manifiesto. Ahora, para mí, la clave de todo esto es un sistema agotado, Jorge, un sistema agotado, ¿ok? Que es
las leyes malas que son el piloto automático de gobiernos que no gobiernan y leyes malas que no se hacen en el Perú, sino en las agencias de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos el Partido de Evolución, 5 reformas, tenemos las soluciones, ¿ok? Pero nos falta apoyo de la gente, nada más. Porque de otro modo, si nosotros no logramos crecer y estar en las boletas y plantear por lo menos una oposición inteligente, lo cual no existe en el Perú en estos momentos, ¿ok? Vamos a seguir así en el Perú, en esta vorágine o espiral de inestabilidad política crónica, presidentes que suben, bajan. Por otro lado, fíjese una cosa importante, todos los presidentes, salvo casos como el de Bukele, y Bukele solo porque metió preso a las maras, solo por eso. Los presidentes elegidos, sean de izquierda o sea de derecha, no son capaces de conservar el apoyo popular y en las encuestas, antes de los 100 días de gobierno son elegidos y antes de los 100 días ya la popularidad cae al suelo en las encuestas. ¿Ok? Entonces, eso es otra señal de un modelo agotado, de un sistema de gobierno agotado, el estatismo, impulsado principal, pero no solamente por la izquierda o las izquierdas, digo sino también por las derechas malas, que no existen, son impotentes o son ignorantes. ¿Ok? Ahora, Ese es el problema, son los problemas de fondo. Diga. ¿usted cree que realmente existen las izquierdas, por ejemplo, en Venezuela? ¿Es un gobierno de izquierda realmente? ¿Usted está convencido de eso? Pero por supuesto, lo que pasa es que ahora ha dado algunos pasos que no son típicos de la izquierda. ¿Okay? Como por ejemplo, aceptar, aunque a regañadientes al principio, una dolarización de facto, una dolarización de hecho generada por los venezolanos en el exterior que enviaban dólares a sus familias. Y además ha dicho que el 10% de algunas empresas estatales importantes, incluso petroleras y de industrias básicas de Guayana, pueden ser privatizadas, pero no ha tenido buenas respuestas. Me refiero, el capital internacional desconfía todavía de Venezuela y por eso, para superar ese escollo, Maduro ha tendido puentes con Biden, ¿ok? Y Biden también le ha respondido bien. No sé lo que va a pasar en Venezuela ahora. Ahora, es un gobierno de izquierda. Lo que pasa es que los gobiernos de izquierda a veces giran el volante. Y el caso más a nivel mundial es el de China. Fue el Partido Comunista Chino, los dirigentes del Partido Comunista Chino, los que con Deng Xiaoping a partir de los 80 empezaron reformas en serio, reformas de fondo, y le fue muy bien a los chinos. Salieron millones de la pobreza y ahora la economía china es la segunda, y cuidado si no la primera, en el mundo. O sea, los gobiernos de izquierda a veces dan timonazos, pero no creo que eso suceda en América Latina. La izquierda en América Latina no aprende, ¿ok? Ni olvida. Ahora, esa izquierda que usted la ve así de esa manera, necesariamente entonces si tenemos el modelo de Venezuela, tiene que estar emparentada con el militarismo. De acuerdo a lo que vemos, es el único país que se mantiene con tanta fuerza, es precisamente Venezuela. Habrá que pensar de que absolutamente todos estos gobiernos poco a poco van a ir doblegando a lo que significa las Fuerzas Armadas realmente al margen, que deberían de estar al margen de la política, ¿no? Pero Sí, no pasa en Venezuela. sí, ese es el plan que tienen. Y en Venezuela las Fuerzas Armadas no están al margen de la política. O sea, Están casadas con el gobierno, pues con el comunismo. O sea, no claro, le digo que los comandantes son cubanos, o sea, ¿dónde se hizo esto? No son ni nacionalistas. bueno, ese es el plan, tender puentes con los militares y lograr, si no la neutralidad benevolente de los militares,
por lo menos la no beligerancia, o sea, anular a los militares, pagarles buenos sueldos, porque han descubierto que los militares son muy sensibles al tema de los sueldos, que generalmente son bajos, sobre todo en oficiales subalternos, y ni hablar de suboficiales y tropas. ¿Ok? Entonces sí, ese es el plan de ellos, y el modelo no es solamente Venezuela, es Cuba también. En Cuba las Fuerzas Armadas forman parte del gobierno junto con el Partido Comunista, y muchos oficiales de las Fuerzas Armadas están en la estructura del Partido Comunista. Lo mismo pasa en China, ¿eh? Ahora, no nos ha dicho nada de México. No sé si puede referirse a México, ya que usted reside en México. ¿Cómo lo ve a López Obrador? Él también está plagado de militares, ¿es Bueno, su espalda o no? al igual que Perú, usa a los militares para reprimir cuando las manifestaciones asusadas por la extrema izquierda se salen de control. ¿Ok? Pero aparte de eso, su política es de mantener contentos a los militares, mantenerlos satisfechos con sueldos que no sean miserables. Esa es la de López Obrador. Ahora, López Obrador no es como Maduro, no es como Ortega, o sea, tiene una pequeña diferencia. López Obrador es un hombre de ambiciones políticas muy modestas. Su ambición política es hacer de su partido el PRI del siglo XXI. O sea, todos sabemos que en el siglo XX México fue controlado por un partido hegemónico que se llamaba el PRI, que estuvo 70 años en el poder, del 30 al 2000, ¿ok? 70 años en el poder. Y esa es la ambición de López Obrador, hacer de su partido un PRI para el siglo XXI. No sé si lo podrá concretar o no su ambición, y si lo hace, va a ser como en muchos otros países de América Latina, por culpa de la derecha mala. ¿Ok? Gracias a Dios, en México tenemos un gobierno de izquierda, pero que no es de extrema izquierda, ya le digo, las ambiciones del presidente son más modestas, pero tenemos una derecha malísima, pésima, la peor del continente, tal vez, entre todas las derechas malas, ¿ok? Que están comandadas por la conjura de los fracasados en Miami, donde están los exiliados. Ahí están todos los que fracasaron. Fracasaron en toda la década pasada porque tuvieron poder, tuvieron gobierno. En algunos casos no fue en la década pasada. Fíjense lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua es tremendo. 3 gobiernos de derecha mala tuvieron. No hicieron absolutamente ninguna reforma. Entonces volvió el sandinismo. No sé, un ejemplo más claro que ese no lo veo. Y en Honduras sacaron a Zelaya, le dieron su golpe de Estado, porque dan sus golpes de Estado cuando se dan las condiciones, pero ahora está la esposa de Zelaya, imagínense, no, el problema es la derecha mala, Jorge, la derecha mala, ese es el problema. Ahora, también el problema viene a ser entonces la izquierda mala, porque si vemos lo que pasa en Perú, el último presidente, el señor Castillo, pues redundó en errores, ¿no? Y en horrores, ¿no? Dentro de lo que significaba su gobernabilidad. Y claro, los que abogan por simplemente ubicarse con defenderlo a capa y espada, lo hacen ver al profesor humilde, campesino y no sé qué más, ¿no? Pero más allá de esa tipificación adrede que hacen los socialistas del siglo XXI, no podemos tapar el sol con un dedo. El señor Castillo, la verdad que nombraba pues a ex convictos, gente confesa de haber pertenecido a elementos sediciosos, ¿no? Gente sin preparación, como ministros, ¿no? O sea, no tuvo un acierto en absolutamente ninguna de sus gestiones como presidente. Entonces tenemos ahí el modelo también de la izquierda en error, ¿no? Y de allí que podamos estar acercándonos a algo similar a lo que se le pueda criticar a la derecha. Pero o sea, si nadie se salva. No estoy defendiendo a la izquierda, Jorge, creo que me entiende mal. No estoy defendiendo a la izquierda.
Yo no hablo de izquierda mala porque la izquierda siempre es mala, por definición. La única, en algunos casos es más extrema que otra, peor que otra, pero siempre es mala. ¿Okay? En algunos casos es violenta, como en el caso del senderismo en Perú. En otros casos no es violenta, como el caso de los caviares en Perú. ¿Okay? Pero siempre es mala. En cuanto a la derecha, hablo de derecha mala porque es la única que hay, no hay otra salvo nosotros somos la derecha buena, Partido de Evolución. Claro, yo le veo la cara y usted dice, ¿y dónde está ese partido que no lo veo? Bueno, búsquenos en redes sociales. Yo después le paso el contacto de José Luis Tapia, que es el presidente del Partido de Evolución, para que lo entreviste si es tan amable, ¿ok? Usted dice, bueno, no, son todos malos. Sí, son todos malos. ¿Okay? En toda América Latina estamos atenazados por una tenaza terrible que tiene dos brazos. La izquierda en sus diversas variantes. Está la izquierda clásica, la izquierda cultural, etcétera, la izquierda feminista, la izquierda ambientalista y todo. La izquierda es una tenaza. Y la otra tenaza es la derecha mala. Le llamamos mala porque es incapaz de hacer reformas, es incapaz de cambiar el modelo, ¿ok? Se maneja con el mismo modelo estatista, socialista, de leyes malas, gobiernos que van en piloto automático, no es capaz de hacer un cambio, ¿ok? Derecha mala es principalmente Macri en Argentina, Piñera en Chile, el uribismo en Colombia. Eso es derecha mala. Eso es lo que le abre el paso a las izquierdas, ¿ok? Porque no hace los cambios que traen prosperidad, bienestar, empleo, sueldos e ingresos satisfactorios, no hay servicios públicos eficientes, orden, justicia, libertad, seguridad, justicia y obras públicas. No hace nada de eso. Y ese es el problema principal que enfrentamos en América Latina. Una derecha que no hace los cambios de fondo para cambiar el sistema y por lo tanto, en ese clima de descontento, la izquierda se aprovecha. Bueno, podríamos ya para ir cerrando un poco la conversación, pensar de que estamos ante un nuevo síndrome, porque todavía en la derecha es aceptable que un personaje X defienda sus intereses, aunque equivocadamente, y de repente sea un poco pedante, abusivo y no sé qué más, ¿no? Pero lo que sí no es explicable y podría ser un síndrome nuevo, ¿no? Así como existe el síndrome de Estocolmo, la claustrofobia, ¿no? De que un personaje, un ciudadano común y corriente, por las calles de San José, ahí en Caracas, donde usted vivía, ¿no? Se dé cuenta de que no tiene dinero para vivir, no tiene de pronto ni siquiera la posibilidad de conseguir un trabajo, no tiene producción, incluso tú te vas hacia los llanos y no hay nada, o sea, absolutamente ni frutas. En el lugar donde debería haber más frutas, no hay frutas. Tú le preguntas a un llanero y el llanero te dice, ¿qué va, mijo? Eso se lo llevó el diablo, ¿no? Y bueno, es una respuesta así, tácita. Entonces, y aún así, viendo todo eso, con el estómago crujiendo, el hombre agarra y dice que viva la revolución. No creo que eso sea normal. Eso viene a ser ya un nuevo síndrome, como para que los médicos pues lo clasifiquen y pongan ahí, esto es el síndrome de Caracas o de Venezuela en general, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Le parece lógico? Pero no es tan abundante como usted lo señala. Usted me está diciendo que la clase popular es marxista, es de izquierda, está apoyando la revolución y tal, y qué sé yo. O sea, eso no es masivo. Sí, pero el solo hecho que exista uno ya hay que clasificarlo como un síntoma, no como un síndrome, ¿no? ¿O le parece normal? ¿Le parece lógico? No me parece lógico, pero no es un fenómeno tan abundante y acusado como usted señala.
Eso no es así. Yo le voy a decir cómo es el comportamiento electoral. Ahí deme unos minutos porque ahí entramos en otro tema. El comportamiento electoral en América Latina es el siguiente. Vota la clase media, pero de la clase popular no vota la mayoría. Y por eso entonces hay tanta abstención, incluso voto en blanco, nulo y demás. Hay una abstención terrible y esto lleva muchos años. La clase popular no vota porque le importa un pepino la política y cambia de estación o de radio cada vez que viene un comentarista político o cosas por el estilo. La clase popular no vota. Ahora, cuando se encuentra muy hambreada, entonces vota por un cambio de gobierno, pero no cambio de sistema, porque esa opción no existe, porque nosotros no estamos en la boleta. Vota por un cambio de gobierno. Y si pasa como en la década pasada, los gobiernos de Macri, de Piñera, el uribismo, no hicieron un pepino y el hambre aumenta, entonces vota por lo único que tiene a mano, la única opción que tiene a mano, que es una opción de izquierda, para cambiar el gobierno, porque es lo único que está a su alcance electoralmente hablando. Pero no es que la clase popular sea de izquierda, porque si fuera de izquierda la clase popular, en vez de ir a Estados Unidos, como van la mayoría de los inmigrantes, peruanos y latinoamericanos, irían a Cuba. Pero no van a Cuba, van a Estados Unidos. ¿Okay? Y van a Estados Unidos cuando dentro del país la economía informal, es decir, capitalista, no les da suficiente como para vivir. Entonces van a Estados Unidos. Entonces no es como... ¿Usted cree que todos los votos del PSV son votos de izquierda, o sea, votos ideologizados? No, no es así. Ajá. Bueno, es parte del proceso lamentable, ¿no?, que se tiene hacia Venezuela, aunque yo creo que por más que sean mínimos, ya son parte de una sintomatología que habría que investigarla, ¿no? Porque aplaudir algo que no vale la pena, pues creo que es algo que no deberíamos estar expectándolo en estos tiempos del siglo XXI, pero así pasa, ¿no? Y tampoco es minoría, eso sí hay que mencionar de que, como decía Fidel, oye, Chávez, fíjate bien, no creo que el 50% de venezolanos estén equivocados, ¿no? Analiza bien lo que estás haciendo, ¿no? Y efectivamente, al final Chávez tuvo que poner más rigidez en su planteamiento, ¿no? Lo que le estaba diciendo Fidel era simplemente que o te defines de una vez con el comunismo, porque las cosas a medias no te van a resultar. Y después de eso vino ya la definición total de lo que significó su régimen hasta la actualidad con Nicolás Maduro, ¿no? O sea, término medio no sirve. En ellos existe una posición un poco más directa, doctor, no sé si usted comparte con eso. A veces, por ejemplo, usted acaba de hablar de López Obrador y tiene una mirada contemplativa, dice, no, pero yo lo veo bien a pesar de que está mal, Yo ¿no? no dije Entonces, que no. ellos no. Si usted fuera un radical socialista, no diría eso. Ellos o es blanco o es negro. Pero en el Ya caso de va. nosotros, somos bastante permisivos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, con buenos ojos a López Obrador, por ejemplo. No, yo no lo veo con buenos ojos, Jorge. No, no me entiende, Jorge, no me entiende. Pero ya para concluir, ¿okay? Usted dice hay que investigar esta situación. Nosotros hemos investigado mucho esto desde hace 30 o 40 años, desde el 86 que De Soto publicó El Otro Sendero. ¿Ok? De Soto y compañía. Después el Indecopi le dio la razón a Gersi y Bellini, ¿no? Entonces, más allá de esos detalles, pero sobre todo hemos estudiado transitología. Transitología es un campo interdisciplinario de ciencias sociales que estudia la transición, dónde está la salida, la respuesta, la solución. Entonces está en los países asiáticos, ¿ok? En los partidos de los países asiáticos que hicieron el tránsito del socialismo al capitalismo, ¿ok? Y son partidos, en algunos casos son partidos comunistas, como China y Vietnam, ¿ok?
En otros casos no, como en Indonesia y Malasia, son partidos hegemónicos o dominantes, o sea, partidos ampliamente mayoritarios, ¿okay? Que desde hace 20 o 30 años, en algunos casos, han hecho tres cosas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. ¿Okay? Eso es lo que han hecho, y por eso los milagros asiáticos, estos países que he mencionado. Entonces, nosotros hemos estudiado a fondo transitología y por eso resumimos nuestra fórmula en una ecuación: 3 por 5 igual a 15. Privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia son tres políticas públicas en 5 áreas: política, economía, educación, salud y jubilación. 3 por 5, 15. ¿Lo inventamos nosotros, el Partido de Evolución? No, lo inventaron los chinos basándose en Adam Smith y todos los chinos y los asiáticos en general, no solo los chinos. ¿Okay? Los chinos es los que más éxito han tenido de todos los países asiáticos, pero a su vez son el motor de la locomotora que es todo del Asia. Acuérdese del RCIP, que es el tratado comercial más grande del mundo, que está en vigencia, recientemente se puso en vigencia, y nosotros, como lo decimos nosotros, el capitalismo se mudó al Asia. Se mudó al Asia, específicamente Asia del Pacífico, el sudeste asiático. El capitalismo se mudó porque en Occidente se cansó de las regulaciones y los impuestos, la inflación, la inseguridad, etc. Y entonces el capitalismo se mudó al Asia. Y eso es lo que tenemos en el mundo. Es importante porque no podemos aislar el Perú o Hispanoamérica de lo que pasa en el mundo. La derecha mala fracasó, y el último fracaso estruendoso ha sido el de Bolsonaro. Por eso recurren a la paranoia del fraude, la narrativa del fraude. No hubo fraude. Eso es mentira, del mal perdedor. ¿Okay? Además, en Hispanoamérica tiene otro fenómeno que es el lawfare. Pero si usted quiere, hablamos de eso en otro momento, más Claro, tarde. sí. Sin Ya embargo, para terminar, doctor, denos alguna pista de lo que usted cree que puede pasar con Perú, cuál sería la mejor salida, si cree que lo que ha acontecido, bueno, está dentro de los cánones regulares de la sucesión de poder, ¿no? La vicepresidenta ha asumido el poder, ahora se espera de que próximamente pues se convoquen elecciones, no hay un apuro, algunos quieren que sea ya, otros pues simplemente apegados a la ley están esperando de que esto sea dentro de los pasos adecuados para que no se llegue a una implosión dentro de esta democracia tembleque, como se diría, ¿no? Que parece que se puede caer todo y volver a foja cero. No sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué le recomendaría o qué diría al respecto? pero ya se cayó, Jorge. ¿Okay? ¿O crees tú que es normal tener No, claro. 5 años? Pero Esto ya estamos... se cayó. Además, que asuma el vicepresidente, y no fue lo que pasó con Vizcarra. O sea, Vizcarra era el vicepresidente que asumió, bueno. Y el Perú va a seguir así, ¿ok? O peor, si no se hacen los cambios de fondo que estamos proponiendo nosotros, que fueron los mismos que Kuczynski escribió en 2002 y 2003, hace ya 20 años. Hace 20 años escribieron unos documentos que se llaman Beyond the Washington Consensus, están en internet, cualquiera los consigue y los traduce. Nosotros lo hicimos, se lo llevamos al doctor Kuczynski. Si no se hacen esos cambios, y los únicos que lo podemos hacer somos nosotros, puede parecer presumido, nuestro partido, porque somos los únicos que hemos estudiado estas cosas a fondo y entendemos a cabalidad la tragedia de fondo que hay aquí, más allá de si Boluarte dura mucho, dura poco. Usted me pregunta si Boluarte cuánto va a durar, si las elecciones van a ser el año que viene o el siguiente, no sé. No sé, Jorge, no sé, porque la bola de cristal no la tengo, pero sí tengo información de buena fuente, información además, tenemos todo lo del Partido de Evolución,
para saber que el Perú no va a mejorar hasta que nosotros podamos por lo menos poner una pata en la mesa, poner una pata hacerle llegar nuestra posición al público en programas como los suyos. Yo le agradezco infinitamente su generosa amabilidad, ¿ok? Y le paso después el teléfono de Tapia para que le haga una entrevista. Si nosotros podemos llegarle al público, ahí empieza el buen camino para el Perú. Bien, otro día entonces vamos a ver si nos da una ampliación de lo que podría ser una salida, ¿no? De esas claves que ustedes manejan respecto a Perú. Y esperemos que le vaya bien allá con López Obrador. Bueno, como de Soto, Gersi y Belín escribieron El Otro Sendero, nosotros tenemos el buen sendero. No el luminoso, ¿no? No el luminoso. No es el luminoso, no es la economía informal, porque la economía informal es altamente improductiva por escasez de capital. ¿Okay? Es decir, la economía informal apenas le da para comer a los que están en ella y nada más. O sea, nosotros tenemos el buen sendero. Y sin embargo, una de las economías informales más importantes del Perú mantuvo prácticamente en los años de oprobio de Fujimori adelante al Perú, ¿no? Y son sí, actualmente los pequeños y medianos empresarios. En aquel momento eran informales, ahora ya son formales. No todos son formales, la informalidad sigue. Y no, todavía, claro, lógico. Ha crecido con la pandemia. Lógico. No solamente ha crecido con la pandemia acá en Perú, en todo el mundo, ¿no? Porque sí, no había otra forma de trabajar tampoco. Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, un abrazo, doctor, un placer conocerlo y vamos a seguir en contacto. La parte 2 no se la pierdan con el doctor Alberto Mansuetti próximamente. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz.